Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Estamos en una serie sobre la vida de peregrino, cómo nosotros como cristianos estamos en un peregrinaje, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo por un camino estrecho, angosto. La Biblia dice que Jesús habló de que el camino a la salvación es una entrada angosta, muy pocos la eligen. Y pensé, basado en uno de los libros quizás más famosos, escrito por un pastor bautista hace muchos años atrás, Paul Bunyan. Él escribe sobre el peregrinaje del cristiano y el progreso del peregrino se llama, y basado en eso pensé que sería bueno tener una serie de mensajes sobre lo que enfrentamos nosotros como cristianos cuando decidimos ser estos peregrinos y andar por la senda estrecha a la cual el Señor Jesús nos ha llamado. La última lección que tuvo peregrino con su familia, su esposa y sus hijos, aprendieron al cruzar un gran lago la protección de Dios, vieron la presencia de Dios y tuvieron la provisión de Dios en esa parte de peregrinaje. Y esas eran lecciones que tuvieron que aprender antes, pero a veces no aprendemos bien la lección la primera vez. Y tenemos que ver cómo Dios sigue mostrándonos su provisión, su protección, y Él cumple su promesa en que Él siempre estará con nosotros, tendremos su presencia. Así que volví a repetir de otra forma esas lecciones porque para muchos de nosotros, los cristianos, al avanzar por el camino de la vida y el camino que es para nosotros el camino que Dios ha trazado, siempre estamos teniendo que reanimarnos, podríamos decir así. Flaqueamos, comenzamos a decaer y olvidamos algunas de las lecciones que hemos aprendido en el camino y tenemos que volver a aprenderlas. Al estar avanzando por el camino, escuchando la enseñanza de pastor que los acompaña, de repente llegan a un cruce en el camino y miran hacia la derecha y hay un letrero que dice que en esa dirección se van a topar con la ciudad de perdición. Esa es la ciudad de donde ellos salieron. Y se sorprenden que haya un camino que vuelva, que sea diferente al camino en el cual ellos han llegado. Y pastor les dice, es tiempo que ustedes aquí doblen a la derecha y vuelvan a su ciudad para testificar a otros de lo que Dios les ha enseñado. Y peregrino dice, pero yo nunca pensé volver, yo no quise volver, hemos avanzado tanto. Eso sería retroceder en nuestra vida cristiana. Yo recuerdo la historia de la esposa de Lot, que mirando atrás ella se transformó en pilar de sal, y todo eso él comienza en una forma muy emocional debatir con pastor y decirle, no, yo no quiero volver, no creo que sería bueno volver, nos vamos a exponer a la tentación de querer quedarnos ahí, a volver a nuestra vieja vida y todo eso. Pero la lección que tienen que aprender todavía es que ellos no solamente fueron llamados por Dios a salvación y a este camino, a este peregrinaje, para que fuera beneficio para ellos. Ellos tienen que entender que ellos han sido llamados a este peregrinaje como cristianos para servir de guía para otros. No solamente son ellos hijos de Dios, peregrinos y ciudadanos del cielo, pero también son embajadores. Y tienen que reconocer que ahora que ellos han sido salvos, tienen una gran responsabilidad que cumplir como seguidores de Cristo. Les recuerdo lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Todo peregrino tiene que llegar al punto en su vida que reconoce que la salvación no es solo para ellos, que los beneficios que ellos tienen, las promesas que tienen al ser creyentes ahora, hijos de Dios, no es solamente para ellos. No es para ellos solamente disfrutar el camino y tener la bendición de la presencia, la provisión y la protección de Dios. Es que ellos ahora tienen la responsabilidad de compartir eso con otros que todavía no conocen al Señor. 2 de Corintios, capítulo 5, comenzando en el versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje del apóstol Pablo aquí a los peregrinos de la iglesia de Corinto es que ellos han recibido esta reconciliación, ahora son salvos, son parte de la familia de Dios y eso trae consigo una responsabilidad. Como ellos ahora no solamente son hijos de Dios, pero embajadores, tienen el ministerio de la reconciliación y tienen la palabra de reconciliación. Y con eso Dios espera de que ellos sean sal y luz en el mundo, ellos sean sus representantes a un mundo que no los conoce. Y en este momento, para muchos peregrinos, vuelve el temor de caer de nuevo en la tentación de volver a una vida pasada que dejaron para seguir a Cristo. Si yo vuelvo a mis amigos anteriores, voy a tener esa tentación de volver a vivir como ellos. El temor de no ser aceptados. La gente se va a burlar de nosotros, nos van a tratar mal porque ahora ellos no entienden este nuevo estilo de vida que tenemos, que estamos ahora siguiendo a Cristo. El temor de no saber cómo testificar, de no saber cómo compartir el Evangelio con ellos. Todo esto lo enfrentó Peregrino y por eso no quería volver. Así que Pastor les dice, les voy a dar este consejo, les voy a leer lo que dice Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 10, las instrucciones que Él le da a los discípulos para que sepan a qué van, cómo lo van a hacer y qué van a enfrentar. Mateo capítulo 10. Jesús es nuestro ejemplo en todo y los discípulos también nos sirven de ejemplo porque de la manera que Jesús los manda a ellos a hacer ministerio, este ministerio de reconciliación, de predicar el evangelio de reconciliación, Él también nos manda a nosotros, como Jesús le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros también, de la manera que el Padre lo había enviado, Él dijo a sus discípulos, así os mando yo. De la misma forma, como Cristo vino al mundo para buscar lo que se había perdido, de la misma forma nosotros hemos de hacer lo mismo. Así que Jesús es para nosotros un ejemplo y Él le dice a sus discípulos estas cosas en el capítulo 10 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. No solamente son discípulos, aprendices, pero ahora los llama apóstoles, que significa uno mandado como representante de otro en una misión. O sea, embajador. Apóstol es una palabra sinónima de embajador. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos a 12 hombres imperfectos. 12 hombres que no tenían siempre una muy buena idea de qué se trataba ser un discípulo y un embajador de Cristo. Pero Jesús los manda igual y les da estas instrucciones. Y de esto podemos aprender nosotros. Primero, en estos primeros 4 versículos vemos que están nombrados cada uno de ellos. Dios sabe exactamente, no solamente tu nombre y quién eres, pero Él sabe también tus debilidades, tus fortalezas, y aún así Él te llama para ser su embajador. Y Cristo tiene el poder para hacer este ministerio a través de nosotros. Es más, Él nos da la autoridad para representarlo aquí sobre la tierra. Dice el versículo 1, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Jesús dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que las obras que Él hizo haremos nosotros sus seguidores también. Y en Mateo capítulo 28, al final de este libro, las últimas palabras de Jesús después de resucitado, Él dice: toda autoridad, todo poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ahí dice claramente, Él tiene toda autoridad, y con esa autoridad Él manda a sus seguidores a representarlo a Él ante las naciones. Así que eso es exactamente lo que Jesús está haciendo acá, y es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: el ministerio tiene una forma de hacerse si lo vamos a hacer bien, si vamos a ser bíblicos, si vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Y aquí Él le da instrucciones a sus discípulos para que lo representen bien. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús ya había ido e iba a ir en un tiempo futuro a los samaritanos. Iba a ir también a las ciudades de Decápolis, donde habían muchos que no eran judíos, tampoco eran samaritanos, no eran prosélitos, eran gentiles. Jesús también va a llevar el evangelio a algunos de ellos, pero principalmente su ministerio, y lo que Él quiere, el ministerio en este momento, que sea el ministerio de sus discípulos, es a la nación de Israel, a los israelitas, a los escogidos de Dios desde tiempos antiguos, los descendientes de Abraham. Dios tiene sus planes y sus propósitos. Él sabe por qué nos manda a diferentes lugares en diferentes tiempos. Entonces tenemos nosotros que entender que aquí Jesús les está diciendo: en este momento yo tengo un lugar donde yo quiero que ustedes vayan. Cristo les da la dirección a dónde ir. Algo muy similar a lo que le dijo al endemoniado en Marcos capítulo 5. Si la labor, si el ministerio es de Jesús, Él decide entonces dónde vamos a hacer ese ministerio. Marcos capítulo 5, versículo 18. ¿Se acuerdan que aquí había un endemoniado que estaba lleno de demonios, y los demonios le rogaban a Jesús que no los echaran fuera sin darles un lugar donde ir? Y Él los manda a un hato de cerdos. Todos los cerdos salen corriendo y precipitándose al mar se ahogan. Entonces todo el pueblo salió y le rogaron a Jesús que no se quedara en esa región. Entonces vemos a este endemoniado ya que está en su sano juicio, está completamente sano, libre de estos demonios. Y cuando Jesús entra a la barca en el versículo 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él quería seguir a Jesús. Y uno diría: bueno, Jesús debería decir que sí. ¿Qué puede ser más importante que seguir a Jesús y aprender de Él y estar con Él? Bueno, hay momentos de seguir a Cristo, de aprender de Él, de estar con Él, pero hay momentos también de decirle sí, Señor, cuando Él te manda como representante a otro lugar. Y Jesús más dice, versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Se están maravillando de su testimonio, porque Cristo no tiene la oportunidad de ir Él mismo, entonces Él manda un embajador. ¿Y quién mejor que uno que ha sido ya librado en una forma milagrosa? Es lo mismo contigo y conmigo. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros tenemos un antes y un después. Un tiempo en que no seguíamos a Cristo y que ahora seguimos a Cristo. Un tiempo en que estábamos dedicados a los placeres de este cuerpo y de nuestra vida, pensando de nosotros mismos nomás, no estábamos pensando de Dios o de cosas espirituales.
Y Él nos rescató de una vana manera de vivir y ahora estamos en los caminos del Señor. Tenemos un mensaje, si no es más que simplemente dar nuestro testimonio. Aquí tenemos un endemoniado que no sabía mucha teología seguramente, pero lo que él sabe es lo que hizo Cristo en su vida. Y es ese el testimonio que él comparte. Volvemos a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10 y las instrucciones que Jesús les da a sus discípulos. Versículo 7. Sigue Jesús hablando y dice, y yendo, predican, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué clase de ministerio van a tener ellos? El mismo ministerio que tuvo el Señor Jesús. Él les ha dado la autoridad y les ha dado el poder. No solo tienes el ministerio de reconciliación, pero Cristo te ha dado el mensaje también de reconciliación. No es simplemente demostrar con tu vida que Cristo te ha cambiado, no es simplemente con tu testimonio. Algún momento tendrás que abrir la boca y tendrás que explicarles a otros el por qué tu vida ha cambiado. Y aquí Él dice, de la misma forma que Dios ha demostrado su gracia en ustedes, ustedes tienen que mostrar esa gracia a otros. O sea, no van a cobrar por el ministerio que están haciendo, no van a exigir de otros lo que Dios no te exige a ti. Algunos seguramente ustedes los van a ver y van a decir, estos no merecen este mensaje, seguramente no van a recibir el mensaje. ¿Quiénes son estos a quienes les estoy predicando? Nadie merece este mensaje, nadie merece esta oportunidad. Nadie realmente busca a Dios, dice la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que predicarles a todos. ¿Qué significa predicar? Algunos creen que es pararse en un púlpito y declararle a un grupo grande de personas que Cristo salva. Yo creo que la gran mayoría de las oportunidades que tenían los discípulos no solamente eran con grandes multitudes como lo hizo Jesús, pero también Él les dice, vayan en casa a casa o vayan y quédense en una casa y al albergarse ahí, ustedes van a ver oportunidades para ministrar a otros. De gracia recibieron, de gracia deberían dar. Versículos 9 al 13. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. O sea, no tienen que empacar muchas cosas. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Jesús aquí está diciendo, ustedes son representantes de mí y donde van ustedes, va el príncipe de paz con ustedes. Donde nosotros vamos, deberíamos estar extendiendo la paz de Dios. En este tiempo era común que los judíos se saludaran con la palabra shalom, que significa paz. Pero no solamente paz en el sentido de tranquilidad, sino también era una forma de decir, yo anhelo que tú sientas la paz de Dios, que viene a través de su provisión, su protección y su presencia. Entonces, eso es literalmente lo que ellos estaban ofreciendo, lo que ellos estaban pidiendo de Dios al entrar en una casa y saludarla con estas palabras de paz. La misión es de Cristo y tenemos que confiar de que Él nos dará toda provisión para cumplir esa misión. Wendy y yo hemos estado en los Estados Unidos ya más de un año. Donde quiera que vayamos, nos han prestado auto, nos han dado donde dormir, hemos estado disfrutando de las familias con las cuales nos hemos quedado. No todas han sido familia de sangre, pero han sido parte de la familia de Dios. Y no ha sido fácil, pero a la vez ha sido una gran bendición poder estar en estos hogares. Y ellos mismos dan testimonio que han sentido que Dios los ha bendecido a ellos por ser generosos con nosotros, sus representantes, sus mensajeros. Así que hemos experimentado lo que Cristo le está diciendo aquí a los discípulos, lo hemos experimentado nosotros cada día que hemos estado aquí.
Versículos 14 en adelante. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y alguno diría, wow, qué importantes estos embajadores. No, no es la importancia que tienen ellos, es que ellos vienen en representación de Dios mismo y Cristo es el que los ha mandado en esta misión. Así que la gente que rechaza a los apóstoles están rechazando a Cristo Jesús mismo. Y es por eso que con la autoridad ellos también tienen el poder, podríamos decirlo así, de decirle ya, ustedes rechazan este ministerio, ustedes rechazan esta palabra de reconciliación, entonces están rechazando a Dios mismo, a quien nosotros representamos. Aquí claramente Jesús le está diciendo a sus seguidores, ustedes serán rechazados porque yo fui rechazado. No todos van a recibir el mensaje. Prepárense para eso, tengan ustedes un plan para saber cómo lo van a enfrentar. Seguimos leyendo en el versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, habrá peligro. Habrán algunos que harán todo lo posible para destruir el ministerio. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis. Él está diciendo, ustedes sufrirán por ser representantes de mí. Y de la misma forma en que Cristo sufrió, Primera de Pedro dice que nosotros ahora tenemos el privilegio de sufrir lo mismo. Yo tengo el temor, o siento el temor, de buscar siempre el camino más fácil. Y como seguidor de Cristo, no me gusta la idea de que yo tenga que sufrir oprobio, o que tenga que sufrir malentendidos aún con amistades. Entonces a veces uno calla cuando debería hablar. Uno no siempre representa bien al Señor Jesús porque sabe que va a crear una división o una contienda, porque la gente ya no toma muy bien cuando uno representa a Cristo y es vocero de los mensajes de Dios. Pero tenemos que preguntarnos, si Cristo dijo que todo el que quiere o desea vivir una vida piadosa sufrirá persecución, nos tenemos que preguntar si realmente estamos viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Si no sufrimos persecución, si no tenemos malentendidos con algunos otros, si nadie nos resiste porque realmente no estamos representando bien a Cristo, deberíamos preguntarnos si estamos haciendo lo que Cristo quiere de cada uno de sus seguidores. Para los discípulos Jesús dijo, ustedes van a sufrir. Y Él nos dice lo mismo en su palabra, que si nosotros queremos representar bien a Cristo, también vamos a sufrir. Mateo 10, versículo 19 en adelante dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué tanto confías tú en el Espíritu que mora en ti? ¿Confías lo suficiente para decir, yo no me voy a preocupar en ese tiempo cuando alguien me acusa o cuando alguien me hace una pregunta y yo no sé responder? Deberías confiar de que el Señor te puede dar palabra y te puede dar respuesta. Ahora, deberíamos nosotros estar empapados de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda traer a la memoria esas palabras que deberíamos estar compartiendo con otros. Cristo no ha prometido tanto bendecir nuestras palabras, pero Él sí ha dicho que su palabra no volverá vacía. Entonces deberíamos estar preparados con la palabra de Dios en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos pueda dar esa palabra en los momentos que enfrentemos el rechazo, que enfrentemos las dificultades, cuando otros resisten el mensaje que el Señor nos da para otros, que Él nos ha dado para los que no lo conocen.
En medio de esa dificultad no tenemos por qué preocuparnos. Muchos dicen, pastor, a mí me es muy difícil hablarles a otros de Cristo, yo no sé qué decirles. Tienes que confiar de que el Espíritu Santo en ese momento te dará la palabra. Seguimos leyendo en el versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Muy buena pregunta. Yo creo que la gran mayoría de cristianos que yo conozco hoy día son demasiado sensibles. Tan sensibles que cuando sienten el rechazo de alguien, dicen, nunca voy a volver, no voy a volver más, no voy a pasar por ahí más, no voy a volver a hablarles de Cristo, porque sienten ellos en una forma muy personal el rechazo. Pero Cristo en otra parte le dice a sus discípulos, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí, porque ustedes al llegar representándome a mí, no deben tomarlo tan a pecho, no deben tomarlo como un rechazo personal, deberían reconocer que lo que ellos están rechazando es este mensaje de salvación y el Dios que los quiere salvar. Así que nosotros tenemos que pedir que el Señor nos fortalezca como Él era fuerte. Y creo que a veces nos es aún más difícil recibir el rechazo de nuestra familia. Cristo dice que serán los de tu casa tus enemigos. A veces no van a aceptar que ahora eres cristiano, que quieres tener una vida diferente, vivir una vida diferente. En Juan capítulo 7, vemos que a Jesús mismo, sus hermanos, no lo trataban bien, no creían en él. Lo dice claramente la palabra. En Juan 7, versículo 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Jesús le ha dicho a sus discípulos ya, si no te reciben en ese lugar, sacude el polvo de tus pies, ve a otra aldea, predica en otro lado. Entonces, procuraba matarle y Jesús decide no volver a esa región hasta después y vuelve en forma secreta. Algunos nos criticaron mucho a nosotros cuando abandonamos a Colombia. Ellos decían, ustedes abandonaron el ministerio aquí. No, nosotros seguimos lo que sentimos que era la voluntad de Dios. Y gente que nosotros entrenamos para el ministerio ahora siguen en la obra y están comenzando ministerios, están comenzando iglesias en ese lugar. Nosotros hicimos lo que pudimos hasta llegar a un punto de estar no solamente en peligro de muerte nosotros, en peligro de ser secuestrados nosotros, pero también poniendo en peligro a algunos otros que trabajaban con nosotros. Y nos quedamos más de un año después de esos eventos, pero vimos que la situación empeoraba cada día y que era más y más limitada la influencia que podíamos tener nosotros en Colombia. Y sentimos que Dios nos estaba mostrando que ya era tiempo de salir, aunque no sabíamos dónde íbamos a terminar. Pero Dios nos mandó a Chile. Y algunos en Colombia se sintieron abandonados y criticaron eso. Aquí tenemos un ejemplo de Jesús, que Él dejó atrás los pueblos, la ciudad principal de Jerusalén y otros pueblos de Judea, donde lo buscaban para matarlo. Y Jesús los dejó un tiempo y no volvió. Y se quedó en Galilea ministrando en ese lugar, y más que todo era por seguridad y para tener un ministerio más eficaz. Estaba cerca, dice el versículo 2, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿No creen ustedes que ellos sabían que estaban buscando a Jesús para matarlo? Y la invitación de ellos es, ve, ¿cuál es tu problema? Vuelve allá, aunque te busquen para matarte, deberías tú mostrarte a otros. No hay nadie que sea profeta que se queda escondido. Deberías tú estar con tu gente.
Es esa la forma en que ellos están hablando. Y es un poco despectiva, es quizás una gran falta de respeto. Jesús, ya siendo el mayor, el hermano mayor entre ellos, era el que gobernaba ya la casa porque su padre había muerto, y ellos le deberían haber tenido más respeto. Dice versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, es lo que están diciendo ellos. Porque ni aun sus hermanos creían en él, dice el versículo 5. ¿Se pueden imaginar lo que sintió él? Que sus propios hermanos no creían en él. Y es bien difícil a veces cuando uno tiene familiares que se burlan de uno. Y a veces pasan años y ellos no reconocen que lo que uno está haciendo realmente tiene valor, un valor eterno. Yo tuve primos y primas que se burlaban de mí cuando yo era chico y hablaba de entrar al ministerio ya, bueno, de joven. Sentí el llamado de Dios a los 16 y quizás cometí el error, podríamos decir, de dar testimonio de eso. Ahora reconozco que no era error, pero en ese tiempo pensé, quizás me equivoqué al compartirlo. Y después, cuando Wendy y yo recién casados les contamos que íbamos al seminario, ella embarazada, no teníamos dinero, nada, ellos decían, pero ustedes están locos. Más de uno me dijo, estás entrando a ministerio para ser misionero porque no puedes hacer ninguna otra cosa. O sea, es lo único que conoces, es lo que hizo tu padre, y vas a estar en los negocios de tu papá porque no sabes qué otra cosa hacer. Entonces se burlan de uno y se burlan de la habilidad intelectual que teníamos nosotros, de no saber qué más hacer y de no poder acoplarnos a la vida en los Estados Unidos. Entonces teníamos que volver a Sudamérica y esta era la única forma de hacerlo. No entendían que era un llamado de Dios. Y eso a veces es lo que sucede. Tu propia familia se vuelve en contra y no entienden. Y era lo que estaba enfrentando Peregrino al volver a su ciudad y hablar con los que lo conocieron toda su vida. Jesús dijo que en su propia aldea un profeta no es reconocido ni recibe honor. Ese era el dicho de ese tiempo y es algo que yo he experimentado personalmente y quizás tú también. No por eso vamos a dejar de ir y hablarles de este mensaje de reconciliación. Versículos, volvemos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículos 26 en adelante. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, deberíamos tener más temor de Dios que de los demás, los seres humanos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús está diciendo, ¿por qué se preocupan por el peligro? Yo les dije que los mando como ovejas entre lobos, pero no se deberían preocupar. El que tiene dominio y control de todo esto y el que va a proteger y va a suplir toda necesidad es vuestro Padre Celestial. Y si Él cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Yo creo que a veces nosotros olvidamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y permitimos que otros nos pongan en una situación de tanto temor, de tanta angustia, que mejor callamos. Y olvidamos que el que está en nosotros es más poderoso. Mateo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo era joven cuando negué ser cristiano. Ante algunos amigos colombianos, tenía como 14, 15 años, no recuerdo bien, y sentí una vergüenza porque el Espíritu Santo trajo a la memoria este versículo.
Y sentí una vergüenza porque no tuve el coraje, no tuve la valentía de decirle a mis amigos, sí, yo soy cristiano. ¿Y qué? Es el único camino, es la única vida que realmente vale la pena. Debería haber dicho algo así. Pero no, se burlaron de mí, se burlaron de mis padres, ¿qué están haciendo ustedes aquí en Colombia? Y entonces en ese tiempo sentí que en el barrio tenía solamente un amigo que aceptaba que yo era diferente, que yo era extranjero, él también era extranjero, era de Cataluña, del sector ibérico de España, de Europa, digo, lo que es parte de España, aunque ellos querían su libertad de España. Y entonces él hablaba un español un poco diferente y yo era diferente porque tenía un acento argentino en ese tiempo, y se burlaban de mí, se burlaban de él. Entonces nosotros teníamos una amistad quizás por eso, pero a la vez yo recuerdo haber sentido esa vergüenza de no tener el coraje de poder decir, sí, yo soy de Cristo. Y decidí en ese momento que nunca más me iba a dejar amedrentar, nunca más iba a salir corriendo cuando me preguntaban, nunca más iba a callar. Y Dios me ha ayudado desde ese tiempo a crecer en fortaleza para aún aguantar que mi propia familia, algunos de los que yo amo y quiero, se burlen de mí y de nuestro llamado al ministerio. Tenemos nosotros que prepararnos para esto. Tenemos que tener quizás la piel más dura, más fuerte, para poder aguantar eso y no llegar al punto de que algún día nos avergoncemos nosotros en la presencia del Señor porque nos dio vergüenza hablar de Él ante otros y en una forma negar de que somos de Él, porque el que calla y no habla, sabiendo hacer el bien, dice la Biblia, cuando no lo hacemos es pecado. Mateo capítulo 10. Seguimos leyendo en el versículo 34. Siguen las instrucciones de Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y uno diría, pero Jesús es el príncipe de paz. Sí, Él promete traer paz al corazón de la persona que confía en Él. Pero Él no trae paz a todo el mundo. Lo que Él trae es división. Porque los que dicen, yo soy de Cristo, inmediatamente cuando nosotros decimos, Él es el único camino al Padre, creamos una división con muchas de las religiones, de todas las otras religiones del mundo, que dicen que todos los caminos llegan a Dios. O ellos tienen razón, o la tenemos nosotros por medio de la palabra de Dios. No pueden los dos tener la razón. Entonces Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Conozco de dos familias que llegaron a Chile, conozco de otras que han llegado a otros países y han encontrado el ministerio como misioneros demasiado difícil, porque han tenido que dejar de lado padre y madre, han tenido que dejar atrás a hijos, a primos, a otros parientes, y simplemente no han estado dispuestos a pagar ese precio para seguir a Cristo. No es un precio fácil, yo lo puedo decir por experiencia personal. En el momento estoy en casa de mi hijo y estamos disfrutando del tiempo que tenemos con su hijo, nuestro nieto. Pero lo disfrutamos porque sabemos que muy pronto ya no vamos a poder estar aquí. Y nos perdemos de muchos cumpleaños y nos perdemos de muchas otras cosas que suceden en sus vidas, porque Dios nos ha llamado y hemos dicho que sí y hemos pagado el precio. Jesús aquí está diciendo, ustedes cuando salen a representarme a mí como embajadores tendrán que pagar un precio. Y quizás sea tan alto como el tener que decirle a tu familia, ustedes no entienden, no aceptan el mensaje, pero yo voy a seguir por este camino, porque es el camino correcto.
seguimos leyendo en los versículos 40 en adelante. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí al final de todo Jesús está diciendo, habrá una recompensa y valdrá la pena. No solamente a los discípulos que están trayendo ellos un mensaje y ofreciendo la vida espiritual, pero a los que los reciben a ellos. Me hace pensar de la viuda que recibió al profeta en el Antiguo Testamento y él le dice, ve y prepárame algo para comer, y ella dijo, Dios es testigo que yo estoy recogiendo unos pocos palitos para prepararnos la última cena, porque tenemos solamente un poco de pan o para poder preparar el pan, y tenemos solamente un poco de agua y un poco de aceite y un poco de... O sea, ya estamos al borde de morir de hambre. ¿Y qué le dice el profeta? Ve y prepárame a mí un pan primero. Y ese tuvo que ser un paso grande de fe de esta viuda, pero ella lo hizo. Y le preparó a él primero y después le preparó a su hijo, y ella también comió. Y la Biblia dice que mientras él se albergaba en su casa, tenían para comer todos los días, porque el aceite no faltó la harina, tuvieron todo lo necesario para ellos poder comer y saciarse. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no confiamos lo suficiente para ser buenos representantes de Cristo. Y tenemos nosotros que entender que cuando nosotros salimos como mensajeros, como embajadores de Cristo, lo que Él sufrió al ser mandado a la tierra es lo que nosotros vamos a sufrir. Y estas instrucciones que Él le da a sus discípulos nos sirven a nosotros también para prepararnos para ser en nuestro peregrinaje sus embajadores ante un mundo que no lo conoce. ¿Y qué de ti? ¿Qué excusa tienes para no ser un embajador de Cristo? Alguno diría, yo no me quiero contaminar, pastor, si yo me vuelvo a juntar con esos viejos amigos y todo, ¿qué van a decir de mí? Van a decir que yo ya no sigo a Cristo, lo que sea, ¿qué dirán de mi testimonio? La Biblia dice que Jesús era amigo de pecadores. ¿Quieres ser como Jesús o temes más lo que dirán los religiosos de ti? Alguno dirá, pero pastor, yo no sé qué decir. Él te dará las palabras. Él le prometió a los discípulos que le daría, el Espíritu Santo les daría las palabras para hablar. ¿Se burlarán de mí? ¿Me van a rechazar? Seguramente a Jesús lo rechazaron. Es más, hasta el punto de muerte. Él estuvo dispuesto a morir por ti. ¿No estás dispuesto a vivir por Él? Si hemos de ser embajadores, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que amar a los perdidos. Tenemos que hacernos amigos de ellos. Ser amigos de pecadores. Estar dispuestos a ser criticados por los religiosos al pasar tiempo con personas que no conocen a Cristo, no aman a Dios y viven una vida dedicada realmente al mundo y a ellos mismos. Y habrán algunos que no van a entender, pero tenemos que fortalecernos nosotros para no caer de nuevo en esa vieja vida. Pero no vamos a poder ser sal y luz si estamos encerrados en una iglesia o en nuestra casa. Dios nos llama no solamente a ser peregrinos, pero nos llama a ser embajadores. ¿Estás dispuesto? Padre Celestial, yo ruego por los que están al alcance de mi voz. Llénanos de tu espíritu, ese espíritu que no es de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, para que podamos llegar a ser buenos embajadores tuyos. Pedimos que traigas un avivamiento a la cercanía de nuestra iglesia, a todo ese sector de Casas Viejas,
a todo lo que es Puente Alto, que se conozca que en ese lugar que tú nos has regalado se predica Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Siempre terminamos con una bendición de la palabra de Dios. El Señor tu Dios esté en medio de ti. Vaya delante de ti para preparar el camino y sea también tu retaguardia, hoy y siempre. Si ese es tu deseo, di amén. Amén.